escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y a propósito del planteamiento del presidente Daniel Noboa respecto de llamar a una asamblea constituyente, hay varios criterios a favor y en contra respecto de los caminos para llegar a ese propósito. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompaña a esta hora el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE. Doctor Moscoso, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Hola María del Carmen, hola Fausto, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Doctor Moscoso, pues en la campaña de Daniel Noboa se habló de esta constituyente, pero ¿qué tan conveniente resulta para el actual gobierno, tomando en cuenta que podría tener una mayoría en la Asamblea Nacional? ¿No resultaría tal vez mejor aprobar reformas parciales a la Constitución? Sí, ese es mi criterio, María del Carmen, y creo que el criterio de algunos juristas y sobre todo también desde la perspectiva de la política, que tiene mucho que ver en esto, porque una asamblea constituyente implica tener que dar varios pasos, ¿no? Y que dentro de esos pasos tiene 3 procesos electorales, ¿no? Uh-huh. Primero, una consulta popular para ver si es que la ciudadanía está de acuerdo con llamar a una constituyente. Luego, si es que se gana esa consulta, pues la elección de asambleístas constituyentes, en las cuales pueden participar, obviamente, todos los partidos políticos inscritos. Luego ya vendrá la redacción de la nueva constitución y finalmente un referéndum final para aprobar o rechazar el nuevo texto. Este proceso que lleva estas 3 elecciones es un proceso bastante largo, ¿no? Y recordemos que el capital político de los presidentes suele agotarse rápidamente. Peor aún cuando tenemos un país en crisis, tanto crisis de seguridad y crisis económica, ¿no? Donde ya se vienen algunas obligaciones que tenemos que cumplir a nivel internacional y pues obviamente el gasto corriente público que tenemos en el país y que podrían afectar pues la popularidad y credibilidad del presidente, perder ese capital político que implicaría también que pierda el control de una posible asamblea constituyente, resultando una constitución que no haya sido controlada por el Ejecutivo, ¿no? Sino una constitución que será controlada por quienes lleguen a esa asamblea constituyente, que no necesariamente va a ser una mayoría del gobierno. Y evidentemente aquí tenemos que tomar en cuenta a la oposición, que será obviamente el correísmo que también ha hablado de constituyente, a pesar de que ellos fueron los que empezaron a decir que la constitución actual duraría 300 años, pero que evidentemente no tendrá el mismo cariz ni el mismo lineamiento que tenga una constitución planteada por la línea del gobierno. Ahora bien, doctor, estamos ya dando la bienvenida al abogado Javier Palacios a los estudios de FM Mundo, abogado constitucionalista. Estamos ya en este panel. La pregunta de cajón es el momento de una constituyente. Arturo Moscoso se refería a todo el contexto de crisis, de inseguridad, también el contexto de crisis económica por el que atraviesa el país, que esto podría desgastar al gobierno, y en este contexto en general, una constituyente, llegar al final de este camino no será menos de un año, quizá un año y medio. El tiempo quizá es demasiado largo, tomando en cuenta también el desgaste de un gobierno. ¿Es momento? Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, María del Carmen, un gusto estar también con Arturo. A ver, yo creo que el momento de la constituyente pasará en realidad por las reformas que el presidente quiere realizar. Yo creo que el presidente es momento de poner en blanco y negro
¿Qué es lo que quiere modificar del texto de la Constitución? Si estas modificaciones las puede realizar vía reforma parcial o enmienda a la Constitución, me parece que recurrir a una asamblea constituyente no va a ser el mejor camino, no solo porque tiene un camino más sencillo para hacerlo, sino por las implicaciones que bien decía Arturo, ¿no? El proceso constituyente implica al menos 3 procesos previos y que además se somete al desgaste propio de un gobierno en funciones, de una oposición todavía fuertemente liderada por el correísmo, en el que el desgaste puede implicar que no se apruebe el texto constitucional o no al menos en las condiciones que el Ejecutivo quiere. Vea usted el ejemplo de Chile, 2 intentos constitucionales y no se logró aprobar en ninguno de ellos. Entonces creo que es momento de que el presidente haga este examen. Ahora, si el presidente quiere hacer cambios mucho más profundos, creo que allí sí no debe perder el tiempo y este capital que ha logrado en este momento y mejor tener una constituyente lo más pronto posible. Pero también viendo el escenario, ¿no? La constituyente, lo más importante quizás es lo que se denomina el estatuto constituyente. ¿Cómo se va a conformar la asamblea constituyente y en qué tiempo deberá emitir el nuevo texto de la Constitución? Ahora, justamente a propósito de eso, de la conformación de la constituyente, ¿existe una fórmula fija para esto o de alguna manera puede haber variables dependiendo del mismo presidente de la República? No existe una fórmula fija. En realidad la Constitución es bastante laxa sobre el tema, no señala mayor circunstancia. Fue la Corte Constitucional la que en varios dictámenes ha dado a entender que la conformación de la Asamblea Constituyente primero debería ser, o al menos en parte, de manera democrática, de tal forma de que se garantice la participación de los diversos sectores. Así un poco recae la creatividad del presidente de la República en cómo va a conformar esta Asamblea Constituyente. Mi invento puede ser una conformación mixta, una comisión redactora. Él puede establecer esa fórmula entonces. Por supuesto, mientras se garantice la participación de todos los sectores, que es lo que la Corte Constitucional señala, la Corte le puede dar la viabilidad del control en el Estatuto Constituyente. Ahora bien, Arturo, creo que es importante también lo que se ha mencionado, creo que en las 2 intervenciones, y es este momento por el que atraviesa el gobierno del presidente Daniel Noboa. No es quizá, y ese podría ser un examen puertas adentro de Carondelet, el momento en el que se podría aprovechar esta mayoría con la que seguramente llegará a la Asamblea Nacional, la fuerza que tiene, el poder que puede ejercer este momento desde Carondelet, con la aceptación incluso que ya tuvo el pasado 13 de abril como para ejercer y ejecutar este tipo de cambios que sean un primer momento antes de pensar en una constituyente que podría venírsele un poco más complicada. Sí, en efecto. Bueno, un saludo a Javier también, de acuerdo con lo que ha dicho y ha expresado. Y sí, creo que si el gobierno quisiera aprovechar el envión que tiene en este momento por haber ganado las elecciones, que incluso tiende siempre a subir la aprobación luego del triunfo, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? Un subidón de la aprobación y credibilidad del gobernante luego de haber ganado una elección, que le podría implicar el hacer una consulta popular y ganarla fácilmente, como lo hizo Lenín Moreno en su momento, cuando ganó las elecciones y rompió con Rafael Correa y en algo intentó reinstitucionalizar el país, ¿no? Y los temas preocupantes al menos de reforma política, podrían tratarse en una consulta popular, quitarle las funciones de nominación al CPCS, que vuelvan a la Asamblea mediante algún mecanismo. Guillermo Lasso ya lo planteó incluso, ¿no? En la consulta popular fallida que perdió y en donde lamentablemente perdió porque había reformas interesantes en cuanto a los partidos políticos, la conformación de los partidos políticos. Además, reformas que desde un aspecto político no son populares entre los políticos, valgan tantas redundancias, porque les afecta directamente en relación a cómo funcionan los partidos políticos y los movimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pedirles a los asambleístas constituyentes, que probablemente sean políticos también, ¿no? Trabajar sobre estos temas y que ellos mismos se pongan la soga al cuello, va a ser complicado, ¿no? Entonces yo creo que el camino más fácil, evidentemente, y creo que el que más exitoso podría resultar es el de una consulta, quizá también el de la enmienda, ¿no? Teniendo mayoría en la asamblea, y bueno, ya un poco más laxo en el tiempo, el tema de
de la reforma parcial, ¿no? Que puede incidir en temas más profundos de reforma de la Constitución, que se demoraría un poco más, pero bueno, si logra mantener algo de este capital político que tiene en este momento, podría ser una vía exitosa, ¿no? El hecho de que hablemos de, no sé, un año y medio en llevar una asamblea constituyente, ¿no? Se complica, a pesar de que a través del Estado se podría tratar de incidir de alguna forma en cómo va a funcionar esa asamblea constituyente. Recordemos que le va a primar en lo que diga la Corte Constitucional, además, es que se dé la oportunidad de participar a todos, y dentro de esta participación evidentemente hay un grupo político muy fuerte que es de absoluta oposición y que va a tratar de ponerle pie a la Asamblea Constituyente para que no sea exitosa, al menos en las reformas que plantee o que vengan desde el Ejecutivo, ¿no? Ahora, si estamos hablando de esperar, doctor Moscoso, justamente un año aproximadamente, estamos hablando de que ya en ese tiempo hay un desgaste político, sin lugar a dudas. Sí, por supuesto, es que esto pasa de cajón, ¿no? Esto pasa a todos los políticos, con la excepción de Rafael Correa, pero con una consideración. Rafael Correa tuvo el mayor precio del petróleo en la historia del Ecuador, ¿no? Y esto le permitió gastar a manos llenas en mucha obra pública, en muchos, que luego, bueno, ya podemos hablar de la corrupción también, pero bueno. En todo caso, un gobierno que tenía la imagen de que estaba haciendo algo y que le permitió a Rafael Correa conservar su credibilidad y su aceptación, su capital político, lo que a su vez le permitió controlar la Constitución, o mejor dicho, la Asamblea Constituyente, y sacar una Constitución a su medida. Una Constitución que evidentemente es una muy mala Constitución, es muy mal hecha. Se inventaron 2 funciones de la nada. Y una serie de errores y falencias que tiene, pero que pudo hacerse de esa forma por el control que tuvo Alianza País en su momento de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y la popularidad de Rafael Correa para que esta Constitución sea aprobada sin problema. Ahora, en lo de fondo, que creo que es importante también, el gobierno debería tener ciertas prioridades, porque de que existe la necesidad o la urgencia de ejecutar cambios, eso creo que es innegable. Doctor Palacios, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo que por allí radica, si no el principal, uno de los principales cambios necesarios, urgentes, porque de ahí nacen nominaciones, por ejemplo, o designaciones de Consejo de la Judicatura, de Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado, superintendentes, entre otros. De allí precisamente ha estado prácticamente el centro de la corrupción. ¿Qué es cuál es la alternativa? Pero para suprimir el Consejo de Protección Ciudadana, usted puede optar por un mecanismo de reforma parcial a la Constitución. De hecho, ya la Corte Constitucional había habilitado aquello. En su momento lo intentó inclusive el presidente Lasso y no tuvo los votos para el efecto, ¿no? En la consulta que él promovió había enmienda. El presidente no va a poder intentar a través de una reforma parcial quitar las funciones de designación, por lo menos. Sí, este monstruo. Podría serlo, este monstruo que cada vez revela algo más de corrupción en el país. Lo podría hacer. Creo yo que, si bien este es un tema importante, en lo de fondo me parece que el presidente también apunta a otras cosas, como por ejemplo la conformación del Consejo de la Judicatura puede ser una de estas alternativas. Hemos visto que ha sido un órgano también criticado durante este tiempo. El día de hoy ni siquiera puede sesionar por falta de quórum. Y lo otro... Pero volvemos al mismo, al Consejo de Participación Ciudadana. Así es, volvemos a lo mismo. El Consejo de Protección Ciudadana... Por eso quizás sea un primer gran paso. Sí, es un primer gran paso, pero si la discusión se agota en suprimir al Consejo de Participación Ciudadana, me parece que la Asamblea Constituyente es estéril. Me parece que para eso existe un mecanismo ordinario, que el presidente los va a poder hacer en la reforma parcial a la Constitución con una mayoría parlamentaria que seguramente la va a lograr con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? O con acuerdos legislativos, creo que lo lograría. Pero si el presidente tiene más temas de fondo, por ejemplo, cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, no sé, el sistema económico del país, cambiar el que el Estado sea privativamente el que tiene los sectores estratégicos, cambiar este modelo, allí sí creo que la salida es la constituyente, porque ya no se trata de parches a la Constitución, sino de cambio de ideología o de visión que estructurales Exactamente. Y para eso, en mi opinión, el presidente, si tiene esa línea de pensamiento de hacer cambios estructurales, no debe esperar más tiempo, porque el desgaste político va a llegar y eso va a afectar de una u otra forma en una eventual asamblea constituyente.
Ahora bien, doctor Moscoso, creo que es importante en esta línea, ¿cuál establecería usted como las prioridades o estas urgencias? Porque si bien dice el doctor Palacios, se cambia el Consejo de Participación Ciudadana, hay otras medidas necesarias que vienen un poco, que se derivan de este cambio, que es el Consejo de la Judicatura, seguramente como designar otro tipo de autoridades. Ese quizá nos lleva al único camino, que será la constituyente. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque si nosotros nos vamos por el camino de reforma parcial, sí podríamos hacer cambios más profundos a la Constitución, ¿no? Sin necesidad de tener una nueva Constitución. La reforma parcial también es un camino un tanto complejo, pero no tan complejo como el de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, al CPCCS se le puede quitar las funciones mediante una consulta popular inmediatamente, y que las funciones vuelvan a la Asamblea mediante algún mecanismo que garantice la probidad de los seleccionados, pues se puede hacer, ¿no? Igual con el tema del Consejo de la Judicatura. Ya una reforma al Consejo de la Judicatura per se ya implica un camino más complejo que la consulta, pero se puede hacer vía enmienda o vía reforma parcial también, no necesariamente a través de una constituyente. Igual la reforma política en cuanto al funcionamiento de los partidos y movimientos también se pueden hacer vía consulta popular, o si se quiere hacer un cambio más profundo, pues ya que incluya el tema del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, se puede también hacer vía reforma parcial. Entonces, no se agotan los caminos de una asamblea constituyente. Hay mecanismos que nos permitirían o que le permitirían al Ejecutivo, ¿no? Reformar estos temas sin adentrarse en un camino tan riesgoso y con un resultado que no está garantizado, que es el de una asamblea constituyente, ¿no? Sin embargo, en temas, por ejemplo, doctor Palacios, temas como el de reformas económicas, el tema del arbitraje, que ha sido algo muy discutido y que es tan importante también para las inversiones que puedan realizarse, ¿requieren ese caso de una constituyente? A ver, en principio el quitar la prohibición que existe hoy en el artículo 422 sobre el arbitraje internacional no requiere de una constituyente. No sería necesario, entonces. No sería necesario. Para cambiar el esquema económico del texto constitucional, en mi opinión sí, porque estoy ya cambiando un tema ya de raíz del texto constitucional. El texto constitucional actualmente lo que prevé, por ejemplo, en sectores estratégicos y servicios públicos, es que el Estado es quien privativamente los ejerce y que solo de manera excepcional los delega al privado. Este es un candado de la visión del texto constitucional que solo podría ser modificado con otra constitución. Pero pueden haber parches puntuales que sí se los puede hacer a través de enmienda y reforma. Por eso lo que yo le decía es, quizá el presidente lo que debe hacer es en blanco y negro determinar cuáles son los pilares que quiere modificar. Que quiere cambiar, exactamente. Y con eso hacer un examen casa adentro para determinar si la mejor vía es o no es la Asamblea Constituyente. Porque si quizás estas modificaciones que quiero realizar no llegan a ser tan sustanciales, más allá de que sean sustanciales en cuanto al cambio, en cuanto al Ecuador como tal, yo creo que debe optar por los mecanismos ordinarios de modificación constitucional, sea la enmienda o la reforma, según sea el caso. Si ya sus cambios rebasan esto, ahí sí optar por una constituyente, pero creo que él sí debería ver a la constituyente como una medida de última ratio, es decir, lo último en caso de que no fuese oportuno agotar los otros mecanismos de modificación constitucional, porque creo que le va a dar mayor gobernabilidad al país. Va a tener una asamblea fuerte de su lado que va a poder hacer modificaciones y que le va a permitir gobernar a la par y hacer cambios necesarios. O sea, creo que hay temas que son de consenso nacional, como del Consejo de Participación Ciudadana, el tema de las bases militares, de quitar el financiamiento a los partidos políticos. Todos ellos se los puede hacer a través de reforma parcial a la Constitución y de hecho ya están en trámite en la Asamblea Nacional y ahorita con la fuerza legislativa que tiene le dará mayor agilidad. Y también desgasta menos a los ciudadanos. También venimos de varios procesos electorales en seguidiza por las distintas circunstancias que ha vivido el país y esto le va a dar un respiro también a la ciudadanía. Políticamente, doctor Moscoso, ¿es un riesgo hacerlo en este momento? Entonces, usted hacía una reflexión en su columna de no hacer una constituyente a lo loco. ¿Es entonces un riesgo? Sí, absolutamente. Es una
es tratar de modificar ciertos temas derrumbando todo el bosque, ¿no? Es como voy a poner dinamita para hacer unos cambios que podrían hacerse usando simplemente un bisturí, ¿no? Entonces, el riesgo que se corre con una asamblea constituyente es demasiado alto. Además, dentro de todo este proceso electoral, recordemos también que se vendrán las elecciones de seccionales. Uh-huh. y si continúa la revocatoria del mandato de Muñoz, ¿no es cierto? También ese proceso entraría dentro de este cúmulo de elecciones que son un gasto fuerte, ¿no? Y que también generan un mensaje de incertidumbre, no solo en la ciudadanía, sino también en la inversión extranjera, ¿no? Eso también es un proceso de 1 año y medio o un año mínimo de una asamblea constituyente, va a incidir en cómo nos ven desde afuera los inversionistas, va a incidir en el riesgo país, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que el tema de ser una constituyente en este momento es errado. Y también se tendría un costo político para el presidente, doctor Moscoso. Claro, porque si pierde el proceso constituyente, si es que la constitución no le resulta como él quisiera, va a ser una derrota que podría incidir. Así se va a leer, claro. En su misma reelección, si es que quisiera reelegirse para un segundo periodo, ¿no? Ahora, y con esto cerramos, abogado Palacios, entonces podríamos calificar esta intención como innecesaria, inoportuna, riesgosa, quizá estéril. Creo que riesgosa es el término correcto y dependerá del presidente hacer un examen de qué quiere modificar y en virtud de eso saber qué riesgo toma. En mi opinión, si las modificaciones no son sustanciales, hay modificaciones necesarias que no llegan a Asamblea Constituyente, creo que no debe correr el riesgo. Creo que él debe tomar, en mi opinión, la Asamblea Constituyente como el último peldaño en caso de que los otros no resulten suficientes para modificar lo que sí existen errores en la Constitución de 2008. Gracias, doctor Palacios. Gracias también al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UID, por abordar este tema, por aceptar esta invitación. Una pregunta que creo que nos hacemos todos. ¿Es momento de una constituyente? Al menos según varios criterios y lo que se ha coincidido acá con los expertos, es que el momento quizá no es el adecuado. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias también. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.